Buenas tardes. Bien, 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 bien. Listo, estamos grabando entonces. Sean todos y cada uno de ustedes muy, pero muy bienvenidos. Y vamos a comenzar. Hola Pichín, bienvenido. Bienvenido Pichín, bienvenido Pierre. Pepe, bienvenida Mirta, ya nos hablamos. Víctor, Lucho, Kiko, Eli, Erika, Abel Bustamante, delegado todavía de Arequipa, Julito, Erika, Pepe Lucho y yo. Listo. Bienvenido Pichín también. Pichín. Claro, pues ¿cómo te olvidas? No, el primerito que dije, parece que no escuchaste. ¿Cómo estás? Estoy sordo. Pichín, parece que tú vienes en Siberia. ¿Ah? ¿Siberia? Sí, porque está más abrigado. Ah, de Siberia, sí, sí. Espérate, me quito la casaca para estar al día. Hola, Pichín. Hola, Eriquita. ¿Cómo estás? ¡Qué buen café! Café y me invitas. Saludos, salud. Salud, Gracias. salud. Saludos Listo. a Marta también. Gracias, Eriquita. Listo, entonces, Pepito, córtales el audio para que todo funcione normal. ¿Puedes? Sí, ya están todos. Ya, gracias. Listo, entonces, antes quisiera, vamos a ver, Julio, ¿tú puedes orar para que el Señor nos dé el entendimiento? Abre tu micrófono. Audio de Julio. Abre tu audio para que pueda orar. ¿Ya? Ahí está. Adelante, Julio. Oremos. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, porque Sí, en estos momentos de más necesidad nos acercamos a ti, Señor, para clamarte que en tu misericordia nos escuches, Señor, nos bendigas con tu presencia en este estudio que vamos a tener hoy día, Señor. Sí, sí. Gracias por ser nuestro Padre, aquí acudir en todos los momentos, no solamente cuando te necesitamos, sino todos los momentos de nuestra vida, Señor. Gracias, perdónanos si te fallamos, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Julio, gracias. Y vamos adelante. En el Salmo 17 dice, es el resguardo bajo la sombra de sus alas. En la mañana estuvimos hablando después de hacer los deportes y decíamos justamente que hay que tener ánimo, hay que hacer las cosas con ganas y eso contrae un sacrificio para hacer las cosas bien. No solamente estaba hablando del deporte, sino hablando en generalidades de todas las cosas. La verdad es que no podemos ponerle un marco de tiempo específico de la vida. La vida continúa y en momentos en nuestra vida nos hemos dedicado a los estudios, nos hemos dedicado al deporte, nos hemos dedicado a enamorar, nos hemos dedicado a conocer personas y tantas cosas. Normalmente todas estas cosas las hacíamos o tratábamos de hacerlas bien y teníamos contratiempo en esos momentos. Y nosotros no sabíamos si es que estábamos bien o mal, pero la generalidad y lo que uno le dice a su cuerpo, estás bien, el que está mal son los otros. Entonces, el tema de ahora es justamente esto, una súplica por ser escuchado en tiempos de crisis. Normalmente pensamos que nosotros dominamos todo y la verdad de las cosas es que los que somos creyentes, que hemos conocido a Jesucristo, que conocemos
el Evangelio, que sabemos la Biblia, tenemos que darnos cuenta que el Señor es el que hace las cosas. A pesar que nosotros pensamos de que yo tengo el dominio, pero la verdad, y por eso es que decimos, como yo tengo el dominio, yo estoy bien. Esto se llama ego, y justamente eso es lo que Dios no quiere de las personas creyentes. Más bien confiar en Dios, que es el grandioso, el todopoderoso. Y comenzamos con el 1 y el 2. Estamos en el Salmo 17 y vamos a empezar el 1 y el 2. Dice que David presenta su causa ante el Señor. Dice así: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Esto es muy bonito y me gusta mucho en el sentido de que él le está dando al Señor, le está dando a Jehová y le está diciendo: yo estoy haciendo una causa justa. Que esté atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios. Y altea ahí, añade, perdón, ahí dice, sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Entonces, él le está dando prácticamente a la acción que está haciendo, que él piensa que es una causa justa. Pero de todas maneras, vamos a ir analizando y viendo si es la causa justa o no. Esto era una persecución que le estaba haciendo el rey de Israel hacia David, y ya lo habíamos repetido varias veces, porque él sobresalió sobre todos los soldados cuando él era un simple pastor. Y como pastor fue increíble cómo venció a uno de los soldados más fuertes, más grandes, más gigantes, más de todo, que era este gigante filisteo. Y entonces, y analizamos, como es común en los salmos, David de nuevo ora desde un tiempo de crisis. Aquí comenzó a apelar a Dios, declarando lo justo de su causa. Él creía que Dios tenía toda razón para atender su clamor debido a que su causa era justa. Él estaba pensando eso. Y por supuesto, nosotros que estamos afuera, al ver estas cosas, estamos pensando eso. Pero internamente, nosotros no sabíamos si David se envaneció o si David creció en tal forma que le decían que hay 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda y tú puedes con todos. La generalidad del ser humano, cuando nosotros hacemos una hazaña o hacemos algo extraordinario delante de la gente, por lo general el ser humano se envanece y piensa de que es lo máximo, que él no tiene que luchar con cosas pequeñas porque ya luché con algo grande. Y eso es lo más falso del mundo, porque la verdad de las cosas es que si uno tiene a Dios en su presencia, es Dios el que trabaja en esa forma. Entonces, es enteramente posible que alguien piense que su causa es justa cuando no lo es, o que ambas partes en una pelea estén absolutamente convencidos que su causa es justa. No podemos de una manera automática tomar las palabras de David para nosotros mismos e inmediatamente juzgar nuestra causa como justa. Y justamente eso es lo que normalmente hacemos. Cuando tenemos un problema entre dos personas. Uy. Prende el audio, se apagó. Roberto, prende el audio, se apagó. Que decía que por lo general cada uno dice que su causa es la justa. Entonces a veces tenemos problemas con diferentes personas o en una reunión y estamos viendo que de repente lo que yo dije no está
bien para ellos, pero yo estoy seguro de que mi causa es la justa y es lo que estoy hablando. O por lo general, los problemas que hay en diferentes ocasiones de yo sé que tengo la razón. Y este es un clamor, es una declaración muy primitiva en el sentido de que en muchas maneras más natural de los sonidos humanos el ego, lo más natural. Pero, ¿qué pasa? Por eso es que tenemos que ir a la oración como hizo David. Y eso me gusta. Si nuestra oración, como el clamor de un infante, sea más natural que inteligente y más serio que elegante, no será menos elocuente con Dios. Hay gran poder en el clamor de un niño para prevalecer en el corazón del Padre. O sea, se supone que el niño es sincero en las cosas que le están sucediendo. Entonces, David toma a Jehová, su Dios, nuestro Dios, como el Padre. Entonces va hacia él y le está explicando los problemas que él tiene con su jefe, prácticamente el rey que era Saúl. Pero hemos visto de que él insiste en que Dios escucha mi oración, porque son hechas de labios sin engaño. Aun cuando David estaba convencido en cuanto a lo justo de su causa, entonces había ahí el problema de que él sabía que estaba en honestidad para hablar sobre ese problema. La idea es que que David no ha engañado para que mereciera su problema actual y que no estaba guardando hechos que pudieran socavar su causa. Y parece que la gente, después que hubo esta salvación, claro, del pueblo de Israel, con la muerte de Goliat y el incentivo que le daban, que eso es lo que pasa en todas las hazañas que podría hacer alguien. Por ejemplo, a alguien le dan el premio Nobel, ¿no? Y lo que vimos con nuestro escritor Vargas Llosa, después del premio Nobel que se presentó aquí en el Perú y creó un problema bastante grave en el sentido de que se hicieron dos partes. Él apoyaba una parte y nació otra parte. Y han hablado de él, le han dicho de todo. Eso justamente porque él como pensaba que era lo máximo, entonces podía hablar y todo el mundo tenía que decir, sí, señor, sí, señor. Pero no es así. En este caso vemos que David está tratando justamente de decir, pero yo no tengo ningún engaño, yo no he engañado, yo he hecho las cosas porque he asistido a ti primeramente y te las he pedido. Entonces, el salvar a Israel de estos gigantes no ha sido algo mío, es algo tuyo. Y por eso es que David ora. En el Salmo 139, y como siempre les digo, tengan un lapicerito y anoten, porque no podemos estar leyéndolo, pero en el Salmo 139, versículo 23 y 24, David oró y dijo así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta maravillosa oración de David, al reconocer el corazón propio y sus motivos y pecados, escondidos quizá, es la clase de la cosa que David oró antes que orara este salmo, viene a Dios en Salmo 17, con algo de confianza a través de una conciencia probada. O sea, él mismo se está probando para no caer en mal, para no estar pensando de que él es lo mejor, que es Trome, que es lo máximo, que no. Entonces antes él se está analizando. Dice, de tu presencia proceda mi vindicación. David no quería que la vindicación viniera de sí mismo, y eso es lo que nosotros tenemos de mal, que por lo general nos analizamos y decimos, sí, estoy bien.
Entonces, lo que hay que hacer es la oración, y en su larga lucha con el rey Saúl, David tuvo varias oportunidades para arreglar las cosas por sí mismos, pero se rehusó y esperó hasta que la vindicación llegara de la presencia de Dios. Esta parte de la vida de David a mí también me trae mucho que decir, en el sentido de que como humano lo tenía en una cueva en sus manos, tenía una lanza, tenía cuchillo, tenía todo, y ha podido matarlo. Y entonces ya se evitaba todos los problemas humanamente hablando, y se acabó toda la cuestión. Entonces, disculpen estas palabras que voy a decir, y él podría decir, pero Dios me está mandando acá. Dios me está mandando y me está dando, mira, ahí está sus armas, está su lanza, está su machete, iba a decir, su cuchillo y su espada. ¿Y por qué no lo mato? Y se acabó. Sin embargo, agarró el cuchillo o la espada, cortó un pedazo de su manto de rey y se lo llevó. Y hablando con él por intermedio de otra persona, le dijo, mira tu manto, te he cortado un pedazo, te he podido meter el alma en el corazón, pero he cortado un pedazo y yo lo tengo conmigo. Entonces, estas cosas declara que es verdad lo que él está diciendo, que él se analizaba y veía todas estas cosas. Entonces, esta era una manera importante en que David le dejó su problema al Señor. De verdad que hay que ser muy valiente. Tu micro, Roberto, se ha bloqueado, no te escuchamos. Listo. Ahí va, ahí va. No sé, cuando hace una señal allá, parece que entra alguien, me bloquean. Sí, gracias. Bueno, siempre avísenme cuando no hay micro. Entonces, qué bueno que él se analizaba para que no sea la cosa y ya yo soy el que hago, yo soy el que decido y todas las cosas van bien para mí, punto. No es así. Seas presidente, seas rey, seas lo que fuese, si no tienes a Dios, digamos, que te está dando todas estas cosas, no funciona para bien. Y dice, esperaré por la vindicación que venga de tu presencia y quiero saber que esta es tu obra y no la mía. Qué bonitas palabras. Entonces, debemos nosotros las cosas buenas seguirlas, y en este caso estamos estudiando prácticamente a David. Vean tus ojos la rectitud, dice la palabra. David dijo su petición de una manera que pusiera más énfasis sobre la justicia de Dios, que es su propia causa. Él creía que su causa era justa, pero habló de una manera que dio más importancia a las cosas que están en rectitud. Eso es muy bonito. La idea de David era algo como esto: Señor, creo que mi causa es justa y he buscado en mi corazón para ver si hay engaño, pero esperé por tu vindicación. Quiero que tú hagas y promuevas lo que es recto. Si no estoy de tu lado, muévase para que lo esté. Son cosas muy agradables y quiero seguir un poquito más adelante para después poder explicar. No deseo nada que esté fuera de razón, o sea, injusto, pero que tú juzgues rectamente entre mis enemigos y vindiques mi propio honor y fidelidad al hacer buena tu promesa conmigo. Entonces se ven cosas muy interesantes en las cuales David lo pone a Dios como el testigo, lo pone a Dios como el hacedor de las cosas. Por lo general, nosotros siempre nos damos la primera autoría a nosotros y después viene Dios y después viene si hay algún amigo que ha ayudado o alguien, pero siempre primero es uno, y pensando que uno es el autor de las cosas y que, por supuesto, Dios me ha señalado a mí para hacer esto y lo otro y todo, cuando a veces no es así.
Entonces lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado. Una petición de un corazón probado. Dice, leamos, el 3 y el 4. Apocalipsis, me quedé con Apocalipsis. Salmos 3 y 4, Salmos 17, 3 y 4, y dice así: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Bueno, qué bonitas palabras le daba Dios a David para que él pueda hablar. Y dice la primera, tú has probado mi corazón. David invitó a la prueba en los versículos anteriores. He aquí, habla de haber pasado la prueba. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Qué bonito eso. Pero, ¿cómo podríamos decirlo si es que estamos haciendo daño? Es imposible decir esto si estamos haciendo daño. Por eso es que David en estos tiempos se comportaba lo más recto posible. Y dice que en este salmo viene del contexto de Saúl cazando a David. Me has visto en mis cuartos más escondidos y sabes cuánto o cuándo he tramado malicia en contra de aquel que desea tomar mi vida. Dice el mismo David, después de haber vivido en el palacio, el mismo Saúl le dio su hija y han vivido ahí, lo conocía y todo. Sin embargo, sabiendo todo esto, hace a escondidas, va y lo busca porque ha traspasado la cuestión de la popularidad de la vida en general en Israel. Toma un nivel de paciencia y madurez el dejar que Dios pruebe el corazón de uno de esta manera. Debemos de aceptar el hecho que podríamos estar mal y alguien más pueda estar en lo correcto en cierto asunto. Y eso es lo que al principio explicaba, ¿no? Uno hace una acción y piensa que es lo máximo, pero de repente hay otras personas que están viendo, oye, qué mal es esto. Bueno, lo estamos viendo hoy en día en toda la prensa, en el gobierno, en diferentes sitios, como es que cada uno dice que está bien. Por ejemplo, en el gobierno decimos, el gobierno dice que está bien y la parte del, ¿cómo se llama? Parlamento, ¿no? El Congreso dice que ellos están bien. La prensa dice que está bien. Y siempre todos critican a cada uno. El gobierno critica al Congreso y la prensa critica al gobierno y también critica a algunos del Congreso. Entonces es bastante difícil el tener una sabiduría y decir lo que está haciendo tal o lo que está haciendo esta institución está bueno. Deberíamos estar más interesados en la justicia de Dios y su estándar de lo correcto e incorrecto que en ganar en nuestra causa. Debemos de venir a Dios y a su palabra con un corazón listo para ser declarado culpable y corregido. Es bien difícil esto porque por lo general no estamos leyendo la palabra. Entonces, al leer la palabra es que el Señor infunde en cada uno de nosotros lo que está bien y lo que está mal. David permitió que Dios probara su corazón y por lo tanto llegó con una gran confianza en oración. Ojo, el pecado a la vista y sin confesar es una gran barrera para la oración en vida recta, es una fuerte base para las apelaciones. Ahora, vamos a analizar. ¿Estamos siendo desobedientes? ¿Estamos siendo egoístas? ¿Estamos descuidando un deber importante? ¿Hay alguien o algún mal que debamos remediar primero? ¿Están en orden nuestras prioridades? Todas estas cosas debemos analizar. He resuelto en mi boca no haga transgresión. Vuelve al Salmo David. David fue
cuidadoso en no hablar de una manera pecaminosa en cuanto a sus crisis. Él pudo hablar en una manera que pudiera engañar a otros o a sí mismo y promover su propia causa, el costo de la justicia de Dios, pero David había resuelto que no sería así. La fuerte profesión de limpieza del corazón y de una subsecuente obediencia externa no es tanto negaciones de cualquier pecado como confesiones de sincera devoción y de honesta sumisión de vida de ley de Dios. Entonces tenemos que analizar esto y ver exactamente de que no es una cosa apropiada, sino que viene de Dios, viene de la ley de Dios. Y esto es lo que tenemos que analizarlo lo más posible. Y dice la palabra, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Esto también es muy hermoso en el sentido de que estamos hablando de personas violentas y que no lleguen a nosotros porque eso es muy contagioso. Esta era una razón del por qué David era bueno en este tipo de fuerte autoevaluación. O sea, él se autoevaluaba en este sentido. Él vivía por las palabras de los labios de Dios, sabía, amaba y vivía la palabra de Dios. Lo que les dije un momentito antes, si no estamos leyendo la palabra y no estamos bien metidos en la cosa de Dios, va a ser muy difícil de que no hagamos caso al mundo. O sea, el mundo nos va a ir jalando por la misma situación en la que nos encontramos todos. David aprendió y mostró esta lección una y otra vez durante su larga crisis con el rey Saúl, que fue bastante tiempo. David debería de protegerse a su familia, a sus hombres de Saúl, sin volverse a sí mismo en un violento, retorcido y amante de sí mismo como Saúl. Esto lo vemos diariamente. Si alguien emplea violencia contra ti, lo que vas a hacer tú definitivamente, si no estás en las cosas de Dios, vas a con violencia reaccionar. Y eso para el ser humano es natural, es natural. Por eso este dicho que dice nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien te mete una cachetada en el lado derecho, ponle el lado izquierdo también. Entonces, eso para nosotros es bastante difícil en el sentido de cómo encima que me pega una cachetada, yo le voy a poner el otro lado. Qué terrible. Y también qué bravo es prácticamente a un enemigo que está con un poco de frío y tú tienes una chompita o tienes una frazada, ponérsela y encima acompañarlo 1 kilómetro para que esté tranquilo. Son cosas que vienen definitivamente de Dios, o sea, no vienen del ser humano. Entonces, estas cosas tenemos que darle a Dios esa orden, digamos, en la cual nos las da a nosotros. Y David aprendió y mostró esta lección una y otra vez durante su larga crisis con Saúl. Vayamos al versículo 5 del capítulo 17 y dice así: sostén mis pasos, porque está pidiendo una protección. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos. David sintió que estaba en peligro de caer o resbalar hacia el desastre. Necesitaba que Dios sostuviera sus pasos para que sus pies no resbalen. Por lo general, ahora que uno está ya más adulto, sí hay temor de que resbalen los pies. Pero cuando uno es joven, mira, yo no voy a orar para que mis pies no resbalen, no voy a... Sí, yo soy corredor, soy saltador, soy campeón, no pasa nada. Pero sí va pasando el tiempo y uno necesita de esto, pero este pies no resbale, no es de que tu pie no resbale en el sentido de que te puedas caer, sino que no resbalen al pecado. La palabra de Dios nos señala una dirección, pero la gracia de Dios nos habilita para seguir su dirección
y esa gracia debe ser obtenida por medio de la oración. Si estamos en constante oración, hay muchas veces que íbamos en camino a resbalar. O sea, no me refiero a resbalar del pie, sino a resbalar en las situaciones de la vida. A veces de repente hacemos las cosas pésimamente mal y estamos resbalando hacia pecados grandes. Que resbalarse en los caminos de Dios, se pregunta, el camino es bueno, pero nuestros pies son malignos y por lo tanto resbalan aún en el camino del Rey. O sea, estamos nosotros estudiando la Biblia, estamos con la palabra de Dios, sabemos todas las cosas, de repente por ahí te viene un negocito, oye, qué bacán está el negocio, sí, pero ¿sabes qué? Este negocio no hay que pagar impuestos, no hay que hacer nada, es entre tú y yo, tranquilos y todo eso, y uno cae porque dice, bueno, esto no tiene que ver el Estado, no tiene que ver nada, es una cuestión entre nosotros, te vendo algo o cualquier tipo de negocio que tiene que pagar impuesto al Estado, entonces a veces uno no lo cree así y está resbalando, pero para él dice que no es ninguna caída porque estoy haciendo algo que no tiene que ver nadie nada, y eso está mal. Por eso dice, este es el nuevo, esto es nuevo, muestra la significante humildad de la oración de David. Él quiere ser sostenido, pero solamente en los caminos de Dios. Incluido en esto está la oración no articulada. Señor, no estoy en tu camino, por favor, ponme allí. Quiero estar en tus caminos, no en los míos propios. Y eso es una oración de verdad muy interesante que deberíamos nosotros ponernos. Señor, si no estoy en tu camino, por favor, ponme allí. Quiero estar en tus caminos, no en los míos propios. Pasemos al versículo 6 al 9 en nuestro Salmo 17. Y dice así la palabra de Dios. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me buscan. Qué bonitas palabras las cuales emplea David para dirigirse al Señor. Y dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. La calmada confianza de David en medio de su crisis es alentadora. Aunque sus problemas todavía no desaparecen, él aún tenía confianza en Dios. Lo oiría cuando él lo invocara. O sea, qué bonito es ponerle la atención a Dios y ver la forma. A veces nosotros oramos y decimos, pero el Señor no me contesta. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me va a decir estas cosas? Y la verdad que la vemos constantemente. Cada vez que oramos, si no es en el momento, pasa algún tiempo y estamos viendo cómo el Señor contesta las oraciones. Entonces, vemos que hay un gran patrón en lo que estamos hablando, que es la oración. ¿No? Modela la oración por la manera que el salmista usa los argumentos para hacer su apelación a Dios. O sea, tenemos que saber cómo modelar la oración en diferentes casos que tengamos. No solamente pregunta por lo que quiere o necesita, argumenta su caso explicando a Dios lo que Dios debe contestar. O sea, más o menos le está diciendo a Dios, contéstame favorable a mí. Yo estoy haciendo las cosas de bien, a no ser que haya algo malo que tú no quieras que yo esté. Entonces, si no realizamos tales argumentos en la oración debido a que podemos, aún sean brillantes o persuasivos los argumentos, convenciendo a Dios que haga algo que Él en realidad no quiere hacer. Y me choca un poquito esto porque
sí hay algunas cosas que Dios no quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, y la verdad que no sabemos por qué. Quizá más adelante, ya cuando estemos en la vida eterna, podrá el Señor hacernos ver por qué no pasó esto, por qué no pasó lo otro, y cosas que nosotros no estábamos de acuerdo, pero le pedimos a Dios que Él esté de acuerdo y que haga estas cosas. Y el Señor no lo hace. Él en realidad no quiere hacer estas cosas, pero es debido a que los argumentos nos fuerzan a pensar cuidadosamente lo que estamos pidiendo y a agudizar la petición. Esto es bastante difícil porque nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí. Dice, muestra tus maravillosas misericordias a tu diestra, dice el Salmo. Esta es la primera aparición en este Salmo de la maravillosa palabra misericordia. David pidió que este amor especial fuera mostrado a él por el poder especial de Dios. Mira, qué hermoso cuando uno le pide la misericordia a Dios. Y la misericordia, la verdadera misericordia, vino con nuestro Señor Jesucristo cuando dio su vida por cada uno de nosotros y nos perdonó de todos nuestros pecados. Él es el Salvador. Entonces, Él dio su vida, la más grande misericordia de la humanidad, para poder tener la libertad. Y dice, la misericordia es el amor inquebrantable o amor verdadero. En esta fidelidad hacia un pacto, a la cual la devoción marital da algo de analogía. Es la palabra cuyas versiones más antiguas tradujeron misericordia, antes de su conexión con el pacto y su fuerte elemento de fidelidad fueran enteramente apreciados. Si nosotros chequearíamos, analizaríamos bien lo que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, estaríamos, la verdad, pasmados en el sentido de cómo es que hizo estas cosas para nosotros miserables pecadores. Entonces tendríamos que hablar de esta gran misericordia, maravillosa misericordia, y aún darlo tan a menudo que se convierta en una bendición diaria y aún permanecer como maravillosa. Es algo que siempre debe estar muy grabado en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Muchos de nosotros pedimos o solamente esperamos una moderada misericordia de parte de Dios. Hacemos que nuestras oraciones, nuestra fe, nuestras expectativas sean pequeñas. Aquí David nos muestra un patrón y pide de Dios maravillosas misericordias. ¿No has visto que eres un maravilloso pecador? No nos hemos dado cuenta. Somos maravillosos en el pecado y quizá antes éramos más maravillosos pecadores. Has sido maravillosamente ingrato. Has agravado maravillosamente tus pecados. Has pateado maravillosamente el llanto de una madre. Has desafiado maravillosamente los consejos de tu padre. Te has reído de la muerte maravillosamente. Maravillosamente has hecho un pacto con la muerte y la liga del infierno. Oh, dijo él, Dios nunca tendrá misericordia de mí. Es una gran cosa para tener esperanza. Es una gran maravilla para esperarla. Joven, aquí hay una nueva oración para ti. Muéstrame tu maravillosa misericordia, Señor. Esto conmueve. Es muy anormal para nosotros, después de haber sido como éramos y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cómo empezamos a ver estas cosas. Si la misericordia es maravillosa, ¿por qué es maravillosa? Porque tú tenías cosas del pecado que eran, como mal dicho el nombre, porque tendríamos que usar otro nombre más feo, pero para hacer la comparación decíamos así, ¿no? Que el maravilloso llanto que le diste a una madre,
la maravillosa acción de desafiar a los consejos de tu padre, la maravillosa acción de ir al pecado como si nada. Y todas estas cosas justamente se convierten en una gran y maravillosa acción, maravillosa misericordia de nuestro Señor Jesucristo al perdonar nuestros pecados. Y dice así: guárdame como la niña de tus ojos. La frase niña de tus ojos era usada para describir algo precioso. Fácilmente podría ser lastimado y demandada de protección. David quería ser guardado por Dios como si fuera algo valioso y aún hasta frágil. O sea, cómo llegó a la niña de los ojos. Ninguna parte del cuerpo era o es hasta ahora más preciosa, más tierna y con mayor protección. Se guarda que el ojo, y del ojo ninguna porción debía de ser particularmente protegida con que la pupila, o como el hebreo lo llama, la niña del ojo. El gran sabio creador ha colocado el ojo en una posición bien protegida. Está rodeado por huesos proyectados, como Jerusalén, rodeada de montes. Además, su amor, su gran amor, lo ha rodeado con muchas túnicas de cobertura interna. Además de la orilla de la ceja, la cortina de los párpados y la cerca de las pestañas. Además de esto, fue dado a cada hombre un valor muy alto para sus ojos y de una repentina apreciación de peligro. Que ningún miembro de su cuerpo deba ser cuidado con mayor fidelidad que el órgano de la vista. Y esto es verdad, esto es verdad. Cuánto he visto a tanta gente, amigos, hasta pastores, que han perdido la vista y da, la verdad, mucha pena. Esta manera figurativa de hablar es también utilizada en Deuteronomio, anoten, Deuteronomio 32:10, en Proverbios 7:2 y Zacarías 2:8. Este es el guardar la niña de los ojos. ¿Qué significa? Ser guardado con muchos guardas y protecciones. Siempre mantenerse a salvo. Ser guardado de las cosas pequeñas como polvo y arena. Siempre guardarse de una manera sensible y tierna. Guardarse limpio y sin obstruir. Ser guardado como algo hermoso y eminente y útil. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué bonito tema también, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esta es otra poderosa manera figurativa de hablar. La idea es del que, como una madre ave escucha a sus pequeñuelos de depredadores, de los elementos y de los peligros al juntarlos bajo sus alas. Esta manera figurativa también es utilizada en otros salmos. Apunten. Salmo 36:7, el Salmo 57:1 y el Salmo 63:7. Además de esto, nuestro Señor Jesucristo utilizó las mismas palabras ilustrativas para mostrar su amor y cuidado deseado para Jerusalén en Mateo 23:37. Y esto lo voy a leer porque es algo que la verdad quiebra el corazón en el sentido de ese momento. Mateo 23:37. Dice así la palabra de Dios. (23:37). Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, qué emoción le pone a estas palabras en las cuales dice que cuida a su pueblo como
la gallina coloca debajo de sus alas a los polluelos. Y pasemos de la vista de los malos que oprimen. Es el siguiente versículo y dice, de mis enemigos, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. La amenaza en la vida de David era real. No solamente enfrentaba la opresión, la cual hacía su vida difícil, sino también enemigos que buscan terminar su vida. Entonces pasemos del 10 al 14. Salmo 17, 10 al 14. Y dice así, derrota mis orgullosos y arrogantes enemigos. Ya convencido de que él estaba bien y que los enemigos eran los que buscaban su vida. Dice así, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como el león que desean hacer presa y como el leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacían a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Envueltos están con su grosura, dice el primer versículo. Dice David, aquí comienza con a describir a sus enemigos mortales que se le oponían. Eran insensibles con su grosura y hablaban arrogantemente. El llano significado es que el orgullo es el hijo de muchos concebido por el autoindulgencia, la cual endurece el corazón de los hombres en contra del temor de Jehová y el amor a sus vecinos. Deja que cada hombre tome cuidado que al apapachar a la carne levanta a un enemigo de esta clase en contra de sí mismo. Han cercado ahora nuestros pasos y tienen puestos sus ojos, son como el león que desea hacer la presa. Así como había dicho en la parte del versículo, le destruirán como un león destruye a su presa. David describe a los peligrosos salvajes, acciones como de bestia de sus enemigos. Y continúa diciendo, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. David declaró su dependencia en Dios para protegerle. No era porque David tuviera miedo de dichos enemigos cual león. De muchacho David había vencido tanto al oso como al león. Esto está, anoten, en Samuel 17, primera de Samuel 17, 33 al 37. Era porque David necesitaba ver a su enemigo derrotado por la mano de Dios, no por la mano de David. Y sal al encuentro. Hebreo evita que su rostro, por ejemplo, sal a su encuentro y encuéntralo cara a cara en la batalla como los enemigos suelen hacerlo. En este caso, él le está diciendo a Dios, ¿no?, que salga a su encuentro. Este salmo no tiene una firme conexión en algún evento en particular registrado en la vida de David, pero es difícil el verlo pertenecer al largo periodo cuando Saúl cazaba a David. O sea, era una cacería. Durante ese tiempo se rehusó a herir a Saúl cuando tuvo la oportunidad, ya que sabía que Dios debería de herir a Saúl y no David mismo. Esto es lo que habíamos comentado un momentito antes. Y pasamos al versículo 15, la confianza reiterada de la oración. Qué interesante es confiar en la oración. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué cosa más bonita. No nos hagamos la idea de que vamos a ser dioses. No, no vamos a ser dioses. Pero en Génesis está escrito y dice la palabra así. Dice la palabra que
Dios nos hizo y Dios nos sopló a su imagen y semejanza. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, lo que Dios hizo es justamente, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este versículo magnífico vuela hacia los prósperos valles del versículo 14, donde todo era terrenal. Bueno, leímos esto y estamos viendo ahora la parte de veré tu rostro. David está confiado no solamente en la vida después de la muerte, sino en que él un día verá el rostro de Dios. La idea no es solamente de un contacto con Dios, sino de un compañerismo sin estorbo con Dios. Veré tu rostro en justicia. La idea que David tendrá una justicia que le habilitará el ver el rostro de Dios y el tener esta relación sin estorbo con Él. Desde la perspectiva del nuevo pacto, podemos decir que esta justicia es el don de Dios, dada a aquellos que reciben la persona y obra de Jesús por la fe. Y qué interesante, porque estamos en Salmos, pero ya estamos pasando a lo que es Jesús, y siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está Jesús presente. Y eso es lo que nosotros debemos de analizar y sacar. Y dice, cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué cosa más grande? David no tuvo un sofisticado entendimiento del cielo. Uno podría decir que nadie en verdad lo tenía en el Antiguo Testamento. Pero él sabía que cuando viera el rostro de Dios, cuando recibiera su justicia, cuando despertara en la realidad del cielo, que él estaría en la semejanza de Dios. Ahora, no confundamos la semejanza de que soy igualito a Dios. Esta es una semejanza diferente en el sentido de que al ver a Dios ya me asemejo a Él, pero también Él me da muchas cosas en las cuales aquí en la tierra no puedo hacerlas. Pero de todas maneras, esa es la confianza en la cual hemos soñado toda la vida, nos los ha dicho la Biblia, y lo bueno que le hemos aceptado. David no tuvo un sofisticado entendimiento del cielo. Uno podría decir que nadie en verdad lo tiene. O sea, ¿cómo es ser semejante a Dios? David parecía participar lo que Pablo describía unos 1000 años después, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, anótenlo. El destino del pueblo de Dios debe ser conformado a la imagen de Dios, como es mostrado de manera perfecta en Cristo Jesús. Romanos 8:29. Y quizá esto solo haría que David que esté satisfecho. La implicación es que él no estaría satisfecho sino hasta que viera el rostro de Dios, disfrutando de una relación sin estorbo con Él, recibiera la justicia de Dios, despertara y viviera en la realidad del cielo y fuera hecho a la semejanza de Dios. La mente estará satisfecha con su verdad, el corazón con su amor, la voluntad con su autoridad. No necesitamos nada más que Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a abrir los audios. Cada uno puede abrir los audios y poder hacer preguntas y darnos también algo. Adelante. Pepe, ¿estás? Sí. Ya, para abrirles a todos, o que cada uno lo abra, ¿no? Sí, que cada uno lo abra. Yo me estoy retirando. Ya, Pepe, gracias. Nos vemos. Chao. Listo, Adelante. Quien abre primero es el que abre.